sería Raúl del Pozo? Pues uno de los grandísimos maestros del articulismo y del periodismo de los últimos 50 años, que es el tiempo que él lleva de ejercicio, porque Raúl desde muy pronto despuntó en el mundo de la literatura, en el mundo del periodismo, y de la literatura un poco más tarde, pero también por esa capacidad que tenía tan insólita de entender la noticia, de desarrollar el reportaje, de buscarle un lenguaje siempre insólito dentro de lo que era lo común en el oficio del periodismo, y es uno de los personajes más generosos y más luminosos que hay dentro de esta profesión. Para mí es un referente absoluto, ya no solo por la forma que tiene de expresar en las columnas su visión del mundo, sino por la forma que tiene también de regenerarse permanentemente en un lenguaje cada vez más nuevo, más moderno, y por ese pálpito que tiene de periodista que parece todavía un becario con hambre. Es decir, Raúl es un tío que lleva en la masa de la sangre la curiosidad, el olfato, esa audacia de saber entender lo que quiere decir un político más allá de lo que dice, lo que la realidad enseña más allá de lo que se ve. En ese sentido es un verdadero patrimonio que tenemos en este oficio. Nos encontramos con Raúl del Pozo en el Café Gijón, centro de tertulia y un lugar literario muy relevante. Raúl del Pozo es periodista y escritor, el heredero del ruido de la calle de Francisco Umbral. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. He sido de toda la vida, he trabajado en el Batimán, he trabajado, pues no sé, de muchas cosas, de lavaplatos, pero nunca había trabajado de asignatura, soy una asignatura en este momento. ¿Les daría algún consejo a los estudiantes de periodismo? ¿Para qué? Los consejos no valen para nada. Siempre cuento lo que dijo Hemingway a una señora que le salió un hijo periodista, y le dijo la señora a Hemingway: ¿qué hago con mi hijo? ¿Quiere ser periodista? Y contestó Ernest: dele $100 y que se vaya al infierno. O sea que los consejos no valen para nada. El único consejo, que si no aman la profesión, si no la aman endemoniadamente, es mejor que no la sigan. Primero, que tengan una vocación irresistible, porque es una profesión bella pero difícil. ¿Les diría que se quedaran en España o a lo mejor les aconsejaría que...? No, pues hay mucha gente que se va al aeropuerto Barajas buscándose la vida porque vivimos una recesión salvaje, sobre todo para los jóvenes. Sin embargo, yo creo que el periodismo, precisamente el periodismo, como vivimos en la edad, en la época, en la era de la comunicación, tiene mucho futuro. Yo sé que están pasándolo muy mal en este momento los periodistas, los que trabajan y los que van a trabajar, pero lo importante no es internet o el papel o la televisión, lo importante no son los soportes, es la imaginación y el talento. O sea que hace falta meter en las tripas de los medios tanta imaginación, tanto talento, tantas noticias, tantas ideas, que al final va a ser una profesión posible. Yo sé que en este momento es muy difícil, pero será posible en el futuro. La mayoría de los jóvenes se están quejando, están acudiendo a manifestaciones y están indignados. ¿Usted lo está? Sí, por supuesto, tienen razón. Lo que tienen que hacer es tomar el poder. Echarnos a patadas a los que estamos sentados en una silla dando doctrina. ¿Y qué opina de la situación actual de España en general? Bueno, vivimos uno de los peores momentos de la historia. España tiene momentos fulgurantes, como lo tuvo entre 1570 y 1616, que unos cabreros, unos gañanes, se metieron en unas barcas y conquistaron el mundo. Atravesaron los océanos, las líneas equinocciales y crearon la mejor literatura del mundo. Luego hubo 2 o 3 siglos muy malos y llegó la última democracia y fue muy hermosa. Hicimos un milagro. España empezó con la democracia a codearse con las grandes naciones y en este momento se cayó todo como si le pegaran una pedrada a un helicóptero de la última generación. Todo lo que habíamos levantado en 15 años se cayó en 15 horas. Y relacionando el pasado y el presente, ¿qué transformaciones has notado desde que empezó en el periodismo a los actuales estudiantes? Bueno, cuando empecé el periodismo era diferente, también era muy difícil, siempre ha sido difícil. Creo que entonces aún el periodismo era una pasión pura, era como la Legión, era romántica, era una pasión romántica. Nos matábamos porque nos firmaran un reportaje en primera página.
Yo creo que en este momento la profesión ha ganado en ilustración, pero ha perdido en coraje y en romanticismo, en mi modo de ver. ¿Y cómo vivió esos inicios en el periodismo? Yo, pues, bueno, empecé en el Diario de Cuenca, porque yo ya sabía, intuía, yo me equivoco en todo, pero tenía una intuición de niño, y es que el hombre que sabe escribir es superior a los demás, es el que más se parece a Dios, el que es capaz de crear mundos, crear paisajes, crear aventuras, crear historias. Y luego me lo han confirmado, pues leyendo a Montalbán y a otros, que eso, que el escriba era el oficio superior siempre, el que se sentaba al lado del faraón. Consideraba que la profesión de escribir es la más hermosa de todas, y me lo ha confirmado la vida. Es un oficio apasionante, hermoso, difícil, muy difícil de abrirse camino, rodeado de envidia, de miseria, de mediocridad, pero es una profesión que vale la pena. ¿Qué hecho histórico recuerda en su inicio en el periodismo? ¿Alguna anécdota que le haya marcado? Bueno, pues me marcó que yo trabajaba en la agencia Eurofoto haciendo con un fotógrafo, hacíamos cosas de famosos del corazón, del inicio del corazón, y yo realmente lo que tenía que hacer era poner pies. Y una cosa que me acuerdo con emoción es que hicimos un reportaje que se titulaba Fabiola, la reina Fabiola abandona sus perros. Y es porque la reina cuando se casó dejó unos perros y ladraban mucho. Hicimos la foto, el fotógrafo se coló, hizo la foto de los perros desesperados, y con esa foto y esa pequeña historia vivimos 3 o 4 meses. Y después yo trabajaba en Eurofoto, donde me colocó Umbral, que había estado antes, y otra cosa que me ocurrió es que yo hablé con los poceros, unos eran de Cuenca, y me dijo que Madrid estaba rodeada por las ratas, que si quería verlas por la mañana que me fuera con él. Y nos pusimos unas máscaras y unas botas y entramos a la ciudad, a las cloacas de la ciudad. Y estuvimos viendo las ratas todo el día con un fotógrafo que era cojo, se llamaba Butelier. Después yo llamé al periódico y se publicó el diario Pueblo, y así yo entré en Pueblo, entre ese reportaje y José María García, que habló de mí. Hace mucho... Bueno, el reportaje se titulaba Madrid amenazado por las ratas. Cientos de miles de ratas amenazan la ciudad. Y como te digo, yo llamé desde Eurofoto al subdirector, que era Víctor de la Serna, y le dije, trabajo en Eurofoto, pero me haría falta un fotógrafo, me lo podría prestar, y me mandó el fotógrafo y además me publicó el reportaje. Quiero decir que cuando todo parece imposible en este oficio surge el milagro, y el milagro siempre es la noticia, la idea, algo fulgurante que ocurre y que tú estás allí para contarlo. Bueno, hace algunos años pues se reunían muchas personas haciendo tertulia en el Café Gijón, y ahora nos dicen que hay menos tertulias. ¿Cómo eran esas tertulias, esas reuniones? Bueno, el Café Gijón en los años 60-70, cuando empezábamos en esto, era como nuestro cuarto de estar. Era igual que a la calle Victoria iban los toreros. Aquí veníamos los maletillas de la gloria del periodismo, y entonces entrábamos al Café Gijón, y aunque a lo mejor no teníamos ni para pagar la pensión, pero nos quedábamos con Fernando Fernán Gómez, con Gerardo Diego, con Paco Raval, con Antonio Gades, con todas las estrellas que en ese momento iban al café. El café era entonces, estaba por supuesto Camilo, que ya no iba, pero Ruano estaba un poco más arriba en el Teide. Era en el momento de la gloria literaria, y los que íbamos allí, pues eso, pues íbamos porque allí, pues, aunque no tuviéramos, siempre había alguien que nos invitaba a un café. Y nos comentaron desde el café que ya no suele venir mucho al café. Es que en la mesa que yo estaba empalmados todos. Yo realmente venía porque teníamos una partida, y iban palmando y quitábamos los 8, pero al final una partida en la que estaba José Luis Col, Tola, ahora José Luis Col, Tola, el estudiante, Sancho Gracia. Bueno, pues
De eso ya no queda más que Álvaro de Luna y yo. Y por eso no vengo al Gijón, porque es como... solo veo espectros. Los veo rodeándome los espectros. Y bueno, también el café ha cambiado, ¿no? Se vive de otra época, los jóvenes escritores ya no son de tertulia como antes, seguramente es que ya tienen para tener apartamento y para vivir y esas cosas. Quizá el café es un lugar para inspirarse, para escribir, para hacer las columnas. ¿Desde dónde escribes? No, yo nunca he escrito en el café. Yo al café iba para dar sablazos y para calentarme cuando tenía frío y para encontrar, por ejemplo, a escritores como Umbral, que Umbral me dijo, lo cuenta en el libro Travesía de Madrid, que me dio mi primer, como Baudelaire a su amigo, mi primer abrigo, mi primer amante y mi primer trabajo. De las tres cosas, lo único verdad era mi primer trabajo. ¿Y cómo encuentra el tema para hacer la columna? Bueno, para mí la columna es un reportaje de 460 palabras. Lo importante es buscar no desconectarte nunca de la realidad, no vivir como un español sentado con mala leche, aprovechando la columna para meterte con la gente, sino contar lo que pasa. Un periodista, el periodismo yo no creo ni que sea ni contrapoder, ni algo que se ahonda en las libertades, que es bueno para la democracia. Se ha dicho algunas veces que la libertad, sin periódicos no hay libertad ni hay democracia. Yo creo que es algo más simple, más sencillo. Es contar lo que pasa, que no haya nada oculto que no deba ser descubierto. Contar lo que pasa, joda o moleste a quien joda o moleste. Pero los periodistas a veces se han creído que tienen una misión en la vida, salvar la democracia, salvar el país. Yo creo que es un trabajo más modesto. En mi caso es contar algo al lector, a alguien que se acerca a un kiosco a comprar un periódico, contar algo que le interese, que le apasione, si es posible que le ilustre, que no le aburra, y desde luego que ocurra de verdad y que sea actual. Sobre todo el periodista, aunque sea literario, siempre tiene que estar conectado absolutamente con la actualidad. ¿Y cuánto tarda aproximadamente en contar? A Ruano le preguntaron que cuánto... ¿Es verdad, don César, que tarda solo 10 minutos en escribir una columna? Y dice, no, tardó 60 años. Escribir una columna se puede tardar media hora, pero realmente la lleva uno pensando y viviendo pues la edad que tenga. ¿Escribe para un público o escribe para sí mismo? No, para mí mismo no, yo escribo para que me paguen y para... No escribo... Alguien dijo cínicamente, no escribo para que me lean, sino para que me paguen. Yo no es verdad. Para mí la profesión está muy hermosa y necesita uno saber que hay alguien atrás, porque a veces cuando se escribe de una manera conceptual o oscura o críptica, a la gente no le llega, no le entiende. Eso es... A mí me han criticado a veces que soy demasiado barroco, por eso cada vez soy más sencillo. Yo escribo para la gente y es una cosa emocionante encontrar cuando vas por la calle o en un tren a alguien que te ha leído y que se acuerda de artículos que tú ya no te acuerdas o de pasajes de la novela que tú ya los has olvidado. ¿Y qué le es más fácil, escribir novela o escribir columna? Para mí es el mismo oficio. Bueno, ya sabes lo que yo le he dicho alguna vez, que un periodista le dijo al redactor jefe, le trajo un reportaje y no se lo aceptó porque era demasiado largo y le dijo el chico, dice, oye, aquí se trae el Quijote y no te lo publican. Dice, sí, te lo publicamos, pero tienes que decir el lugar exacto de La Mancha donde nació Don Quijote y hacerlo en folio y medio. Es decir, que eso es una enseñanza, es una butad, pero es una enseñanza. Tiene que ser actualidad, conciso, sintético, rítmico, con buen lenguaje, de mucha actualidad y que no pueda quitar la vista encima de la primera sílaba a la última. ¿Diría que escribir es interpretar a un personaje? No, depende, sí, en la novela sí. Escribir una columna para mí, la columna, yo he sido reportero y he dejado de ser reportero cuando me he hecho viejo, pero realmente el periodismo lo que me interesa es el reporterismo. El que estar
sentado delante de los linotipias, ahora ya no hay linotipias ni hay plomo, y contar cómo están atracando el banco de enfrente, los forajidos. Contar lo que pasa. ¿Y influye mucho en la vida periodística, en la vida personal? Yo creo que es lo mismo. Los periodistas hemos sido trasnochadores, bohemios, bebedores, porque lo lleva la profesión. En este momento hay gente más ordenadita, yo veo que hay gente más ordenada, pero en la época que yo llegué eran unos canallas, ¿no? Para ser periodista no había que ser caballero como ahora. Sobre las redes sociales, que siempre... Apasionantes. Yo creo que eso es la gran... Vivimos un mundo nuevo. Por eso cuando veo a los periodistas jóvenes asustados, digo, pero bueno, si es que ahora para hacer el New York Times no se necesita una empresa. Se puede hacer un periódico entre 3, entre 2, entre 4. Nunca como ahora un periodista puede hacer su propio medio de comunicación. E insisto, que son tantos los medios, son tantos los soportes, la radio, la televisión, los periódicos online, la web, los blogs, hay tanto donde escribir que yo no sé cómo se está parado. Lo único que es difícil es cobrar, pero trabajar de luego es tirar. Siempre dicen, bueno, algunas personas que Twitter es periodismo. ¿Perdón? Que Twitter es periodismo. Claro que lo es. Es una nueva forma de periodismo, es una nueva retórica, un nuevo lenguaje. Lo que pasa es que está destruyendo el periodismo de papel, igual que destruyó la imprenta a la literatura anterior. Siempre vivimos una época de cambio histórico. Y eso es muy difícil de encontrar. Los periódicos se están hundiendo por falta de publicidad y por la crisis económica. Pero por otro lado, pues el gusano dará una mariposa. Asistiremos a la metamorfosis. Están haciendo un nuevo mundo, un periodismo nuevo, una nueva literatura, una nueva manera de contar las cosas. Y en medio de eso pues hay muchos gilipollas y psicópatas que aprovechan las redes en vez de para contar hermosas cosas o para hacer poemas o hacer literatura o contar noticias, le emplean para insultar a la gente. Y, bueno, eso poco a poco desaparecerá y quedará lo bueno, lo positivo. ¿Qué cambio? Ha cambiado el periodismo por las redes sociales, pero ¿qué cambio? El cambio es que ya no son los sacerdotes, los escribas, unos enviados del poder, intermediarios para contar las cosas que hay, para que haya relación entre el poder y el pueblo. Ahora es el pueblo el que escribe. Cada uno puede escribir, cada uno puede contar su historia, cada uno puede contar sus noticias, como de hecho pasa. Todos los días vemos en la televisión cómo alguien con un teléfono móvil transmite una bomba o una manifestación. Eso es un cambio tan extraordinario, que todo el mundo puede ser periodista, todo el mundo está al borde de la noticia, todo el mundo puede contar historias. Eso es una democratización total de la información y eso es bueno. Tiene sus desventajas también, porque puede ser utilizado por sectas, por gente peligrosa, por terroristas, pero es muy bueno porque todo el mundo tiene acceso a la información, todo el mundo tiene libertad de creación, y todo el mundo tiene libertad de decir las cosas. ¿Y sobre los jóvenes que ahora están estudiando periodismo? ¿Apuesta por ellos? ¿Piensa que ha cambiado mucho? Yo creo que el periodismo es una pasión, yo lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, como el amor. O sea, no valen los consejos, ni la técnica, ni ir a la universidad. También se aprende en las esquinas, como la prostitución, se aprende en las esquinas, en las autovías, en las casas de socorro, como se ve en la película Primera Plana. Es mejor saber mucho y ir a la universidad, pero la universidad del periodista es la calle, es la comisaría, y es tomar whisky con el hielo de los cadáveres de Primera Plana.